El tema es la metamorfosis sociopolítica, la metamorfosis personal, los cambios, cómo y por qué acontecen, si efectivamente acontecen, qué es lo que ocurre. El que utiliza por primera vez, al menos literariamente, el término es el gran poeta latino Ovidio, que nació en el año 43 a.C. y murió en el 17 después de Cristo. Digo esto porque es ese periodo en el que los dioses ya habían ido y el nuevo aún no se había propagado. Siempre cito eso, es una frase de Margarillo Senar, que escribió el libro La Metamorfosis. También escribió El arte de amar. La Metamorfosis luego es el gran libro de Kafka, que un día se despierta Gregorio Samsa convertido en escarabajo. Que es el que lo hace famoso, claro, la figura. El que retoma el concepto de cambio, de mutación, de cambio de piel, de cambio de mentalidad, ¿no? Yo para eso pensé en una categoría, si se quiere, que es la de existencialismo político o política existencial. ¿Cuándo la política te cambia la existencia, ¿no? ¿Y por qué razones? Estoy pensando en el presente, pero para arribar al mismo, algunos ejemplos históricos. Fíjate, la metamorfosis política, el cambio, la mutación, de pronto acontece por un golpe aparentemente abrupto, muchísimas veces violento, pero hasta que se instituye el cambio pasa muchísimo tiempo. Tomemos la Revolución Francesa, 1789. Fueron 10 años de terror, primero, no hubo tal república en un sentido profundo, después vino Napoleón, después un emperador. ¿Sí? La revolución, la república laica francesa, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, pero ¿cuándo se instituye el cambio? ¿Cuándo se convierte en una república? En 1870. Es decir, un siglo después prácticamente. Claro, un siglo. 1789, 1870, porque hubo consulados, un sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, ahí escribí, de ahí viene esa frase tan trillada, la historia se repite, la primera como tragedia y después como farsa, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que escribió Marx, porque Luis Bonaparte quiso emular a Napoleón, y no se puede, fue una farsa, ¿no? Una farsa de monarquía. La Revolución Norteamericana, 1776, pero ahí cuando eran tres estados, cuando se instituyen los Estados Unidos como una verdadera democracia, y pasaron casi 100 años también. Después de la Guerra de Secesión, que fue terrible y horrible, 1861-1865. Fue tremenda. Terrible y horrible, claro. Donde, bueno, es la abolición de la esclavitud por parte de Lincoln, el triunfo de los yanquis por sobre los confederados, y entonces la unión, o sea, the Union, la unión, lo que conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Desde aquella revolución, en 1776, pasaron 100 años, lo mismo que Francia, después de aquella revolución hasta la primera república en 1871, después de la Comuna de París. Me imagino a los oyentes haciendo los cálculos de cuánto duró la nuestra. Y la nuestra, bueno, pero pensá una primera cuestión. El 25 de mayo de 1810, donde hábilmente los integrantes luego de la primera junta dijeron, juramos lealtad al rey de España. Hábilmente, porque el rey de España estaba preso. Claro. Y entonces comienza un proceso, pero ¿cuándo se instituye, cuándo se constituye una república? Cuando se sanciona la Constitución de 1853. Pasaron 40 y pico de años, con todos los avatares luego que ocurrieron a posteriori, porque bueno, eso lo conocemos, ¿no? Es decir, la cuestión es que lo que aparentemente comienza como un cambio no se realiza, no se concreta profundamente en un sentido existencial, donde tu vida realmente cambia, sino en general, estoy hablando tiempo después. Empieza a cambiar. Ahora, puede cambiar, sí, rápidamente, en periodos en general más o menos breves, pero para peor. Por ejemplo, el infierno. Bueno, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, de 1839 a 1945, fue un infierno absoluto, cambió para peor. Claro. Y después se reconstruye lentamente. O sea, se empeora rápido. Eso es. Se puede empeorar con un golpe de mercado, con un demente que accede, un demente en serio, como Hitler, que accede al poder y que quiere matar a todo el mundo porque dice que es superior. O Mussolini o lo que fuera. Mussolini fue un poco más lento el cambio para peor,
¿no? Pero bueno, finalmente fue capturado, ejecutado y demás. Y la reconstrucción, eso, ¿no? Claro. Construir es más trabajoso Construir que destruir. es la historia de la humanidad. Es la historia misma de la humanidad. Y es esa lucha contra el mal, digamos, que el mal es relampagueante, ¿no? Y aparentemente lo revolucionario para bien puede también ser un relámpago, la Revolución Norteamericana, o la República, la Revolución Francesa, o la Revolución de Mayo, lo que fuera, pero ese primer relámpago después para constituirse en luz, en democracia concretamente, tiene tiempo. Demora una eternidad, sí, bueno, no sé si una eternidad, pero sí. Lleva mucho tiempo, de tal forma que en la Argentina, con todos sus vaivenes, nosotros sin lugar a duda estamos viviendo un experimento de cambio y de cambio de mentalidad. Recién hablamos con Pablo Buende y muy inteligentemente él escribió un tuit, lo acabo de leer, decía, mirá qué estúpidos los alemanes que aceptaron dinero a los norteamericanos en 1945. Que tiene 3.500 likes, claro. No, pero bueno, esto en la Argentina implica un cambio de mentalidad. De asumir que el imperio no es solamente uno, que los hay diversos y que en este momento no habría otra opción, ¿no? Y que el Yankee Go Home es de otra época. Bueno, claro, lo esclerosado tiende a volverse longevo, que es lo que uno experimentó si vos estudiás los feudos en la Argentina, sí. Infran, ¿no? Se extienden, porque lo petrificado se petrifica, ¿no? ¿Cómo desarmás todo eso? ¿No? Incluso a veces cambia el régimen, Catamarca o San Luis y demás, pero en lo profundo, en la política existencial, en el día a día, la presencia del Estado, de nuevos caudillos, de familias en el poder, el familismo continúa, ¿no? Entonces, la democracia, que es de todos los regímenes posibles el menos malo, aunque es profundamente imperfecto, tiene la habilidad y la vulnerabilidad de permitir que el mal se introduzca como una bacteria y que rompa todo, pero sin embargo, en lo profundo, si cambia la mentalidad hacia una convicción realmente democrática y hacia una tolerancia hacia la disidencia, ¿no? Y que es lo que permite realmente la construcción. ¿Está cambiando la mentalidad de la Argentina? Aparentemente sí. Sí. Bueno, sin embargo, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que no cambie más. Eso es lo que teme la fe. Si no cambia más, porque nosotros sabemos lo que fue, de dónde venimos. Pero y si se retorna, ¿no?, al eterno retorno de lo mismo, por el momento lo que retorna son los vaivenes, la montaña rusa, la incertidumbre y un empuje hacia el cambio que naturalmente tiene vaivenes, defectos, desmesuras e incluso locuras y corruptelas. Porque uno no se desembaraza del pasado instantáneamente. Exactamente. Pero bien, el cambio es el empuje, es la fuerza, pero demora. Gracias, Michael.